luz débil, con lo cual la respuesta no es adecuada. Entonces, acá está estandarizado el estímulo y también la respuesta. Y es objetiva, porque ¿cómo lo hacemos actualmente en la mayoría de los lugares que no cuentan con pupilómetro? La enfermera evalúa con una regla que no la puede apoyar porque si no lastimaría el ojo, donde lo tiene separado en milímetros, calcula un ojo, calcula el otro, el estímulo de la luz tiene que ayudar a la otra persona, después va al neurocirujano, después va al terapista y puede ir al neurólogo. Lo cierto es que el porcentaje de error es mayor al 25%, haciéndolo de esta manera. En cambio, con esto, donde el estímulo de la luz está estandarizada y yo tengo controlado, como en las terapias, las condiciones de iluminación, voy a tener una respuesta objetiva con un número y graficada. Además de que puedo hacer un video. Y todas esas respuestas, no el video, todas esas respuestas se van guardando. Y yo las puedo reproducir una por una y puedo reproducir el cuadro de la tendencia. Entonces, una de las cosas que siempre nos vamos a fijar es si el tamaño de las dos pupilas son iguales. Por eso el término en la segunda oración dice anisocórica, que es diferencia de tamaño, con diferente reactividad, o sea, diferente reacción a la luz, puede hablar de alguna lesión estructural, la que sea. Las pupilas se pueden mover fijas o pueden estar dilatadas fijas, que lleva a lo mismo, a que hay alguna alteración estructural. En cambio, en la tercera oración, las pupilas mióticas puntiformes pueden tener ambas causas, estructurales o la ingesta de drogas que, como los barbitúricos, te hacen dormir. La siguiente. Entonces, volvemos al principio. El principio rector es el reflejo pupilar a la luz. Entonces, ¿qué se evalúa? La diferencia en la amplitud a la respuesta pupilar a la luz y con qué velocidad hacen constricción, o sea, se achican. Entonces, como les decía, después se creó un índice, se desarrolló en la investigación de esto, que se llama NPI, que es el índice de pupila neurológica, y que habitualmente se anticipan, por lo menos en 1 hora y media, a los aumentos de presión intracraniana y antes de que haya más deterioro clínico. Vuelvo a decir esto es una de las primeras cosas que va a surgir en la charla con los médicos de terapia intensiva o los médicos de emergencia que estén en el showroom, que antecede al aumento de la presión intracraniana. Ustedes saben que el costo de un catéter de presión intracraniana generalmente es alto. Ustedes están hablando por ahí de un costo que no sé que oscila, depende de los países, impuestos, etcétera, que puede estar oscilando entre 700 y 1.200 o 1.400 dólares. Y el pupilómetro, lo que ustedes van a usar por el aparato se compra una vez y lo que van a tener es el anillo inteligente, que es lo que se enrosca, después lo vamos a ver con detalle, y donde queda grabado todos los datos. Y ese es un costo mucho menor de 100 dólares para cada paciente. ¿Qué permitiría esto hacer en la guardia y en la terapia? Que muchas veces los médicos tenemos discusiones o tenemos desacuerdo a qué paciente hay que colocarle un catéter de pico o no. Sabemos que las condiciones puede ser que tenga presión intracraniana elevada y que eso me va a cambiar el pronóstico. Si hay presión intracraniana, el pronóstico es peor de que si no lo hay. Entonces, con esto yo puedo tener una evolución y puede ser que después decida una pequeña parte de los pacientes que lo voy a hacer monitoreo invasivo. Por lo cual, por eso el pupilómetro es una herramienta excelente. Se anticipa y es más económico. La siguiente. Como decía, recalcar esto, es una herramienta de la monitorización no invasiva. Me permite hacer pronóstico y seguimiento en pacientes con lesiones del sistema nervioso central y puedo elegir. Por ejemplo, pensemos en el escenario cuando al médico de terapia, y pasa en nuestros países, en Latinoamérica, lo llaman para ver a un paciente en el showroom que dicen que hay que subirlo. Y muchas veces no tenemos
la cama disponible. ¿Qué me permite hacer esto? Lo voy controlando en la guardia y elegiré el paciente que esté en más cercano a la zona de peligro en cuanto a deterioro neurológico, o sea, en cuanto a que el paciente se puede agravar. Entonces, recalcando, es una herramienta de monitoreo no invasivo que me permite hacer pronóstico y seguimiento y me permite tamizar o triagear, que es la otra palabra que usamos frecuentemente. La siguiente. O sea, hay varios estudios, entonces, ¿qué marcan? Que si se fijan en la segunda letra, ese que empieza con Morris y colaboradores, las anormalidades de la pupila, al reflejo pupilar, la ausencia o pérdida de reflejo de la luz, o diferencia de tamaño mayor de 2 milímetros en pacientes con trauma encefalocraniano grave se relacionan con mayor riesgo de morbilidad, o sea, más complicaciones médicas y mortalidad. Por el otro lado, si la pupila se deterioró y se recupera, puede marcar un mejor pronóstico de estos pacientes. Entonces, siempre vamos a hablar de tamaño y de anormalidad del reflejo pupilar NPI. Vamos al tamaño y NPI. La siguiente. Y otro estudio, al principio, varios años atrás, compararon sanos con pacientes con trauma encefalocraniano grave, enfermos, y hallaron que las velocidades de contracción o de constricción son más lentas hallaron que las velocidades de constricción son más lentas en los pacientes con lesiones. Siguiente. Entonces, por ejemplo, van a haber alteraciones pupilares en los pacientes que usan opioides, fentanilo, que es una droga hoy que muy, muy de moda, no para nosotros, sino por las intoxicaciones y mezclado con otras drogas ilícitas. Las benzodiazepinas, el grupo del Valium, el clonazepam, el lorazepam, y los bloqueantes neuromusculares. Entonces acá ustedes van a poder evaluar de acuerdo a la respuesta, en la medida que la droga se vaya limpiando del organismo, cómo le va, o si hicieron, en el caso de los opioides, revirtieron con naloxona y van a ver que la respuesta pupilar cambia. Depende de drogas que afectan a este reflejo o no, pero ustedes acuérdense en el ejemplo del fentanilo, o la morfina o la mepedina, que son drogas más viejas. La siguiente. Entonces, ¿qué cosas pueden darme una respuesta alterada? La iluminación del lugar, o que el paciente en realidad esté confuso y nosotros todavía no lo diagnosticamos como confusión, que el paciente tiene cirugía en alguno de los ojos y que haya lesiones dentro del globo ocular. La siguiente. Entonces, esta creo que es una de las diapositivas que yo, junto con diciendo que es una herramienta de monitoreo no invasiva que me permite hacer pronóstico y seguimiento de los pacientes y que es objetiva, le puedo agregar esto o resumirlo en esta diapositiva. Fácil de usar y que proporciona datos precisos y objetivos. Lo mide. Puede decir, pero bueno, yo tengo enfermeras que son más baratas que el pupilómetro. Sí, pero acuérdense que la diferencia interobservador entre diferentes observadores, enfermera del turno mañana con la del turno noche, enfermera con otra enfermera en el mismo turno, enfermera con médico, médico de distintas especialidades, terapista, neurólogo, neurocirujano, vamos a tener un porcentaje de desacuerdo superior al 25%. Esto elimina ese error. Y eso es clave, pues yo con la información que tengo voy a tomar decisiones, o hacerle una nueva tomografía, o cambiar el tratamiento en sentido de agregar drogas, o la droga que estoy usando voy a aumentar la dosis. Entonces, proporciona datos precisos, confiables y objetivos del tamaño de la pupila y la reactividad. Esas dos cosas tienen que acordarse siempre. Vuelvo a decir, hay más parámetros, pero los útiles clínicamente al lado de la cama día a día es tamaño de la pupila y la reactividad. Es independiente del examinador, hablamos de objetividad,
lo expresa numéricamente y establece las mediciones en forma temprana de los pacientes y los cambios. O sea, si un médico les pregunta, ¿pero me da el diagnóstico del por qué ese cambio? No, te está marcando que algo está mal. Después el médico es el que decide cómo lo explora. Si busca una razón anatómica, lo primero que va a hacer es pedir una tomografía, por ejemplo. La siguiente. Entonces, si usan el video, fíjense las dos pantallas, van a ver las dos pupilas, en la pupila de la izquierda, y en ambas van a ver tendencia, y en la de la derecha van a ver que tiene el NPI primero y el tamaño pupilar después. Pero fíjense en estos 3 puntos. Cuando hacen video, lo pueden reproducir. Una vez que ustedes cambian o apagan el pupilómetro, el video desaparece. Una cuestión de memoria. Porque lo que guardan los datos es el smartwatch, es el anillo inteligente, y una vez que el pupilómetro no hay forma de acceder al video. Pero el video es útil ¿para qué? Para el sistema de enseñar a los médicos más nuevos, sean residentes, concurrentes o lo que sea. El pupilómetro tiene esa presentación en la caja, en la parte derecha es en la base, donde va puesto el pupilómetro y carga, es fundamental, la mayoría del tiempo lo tenemos apoyado de esa manera, es muy sencillo, y fíjese el uso del pupilómetro, es muy sencillo, se ingresa el ID, el número de documento o ese número que identifica al paciente, se posiciona el pupilómetro, no se daña. Perdón, la siguiente. La siguiente. Perdón, se ingresa, ¿cómo se usa? Muy sencillo, 4 pasos. Se ingresa el número de documento, ID del paciente, se posiciona el pupilómetro, después lo podemos ver en una próxima charla con los videos que hay disponibles. Tiene una protección para la parte blanda, no dañarla. No se apoya sobre el ojo, sino toda la órbita. Tercero, se toman las medidas, se dispara derecho, se dispara izquierdo y se documentan los resultados. Aparecen, por eso está puesto ahí 2 índices y la tendencia, que es lo que nos interesa. La siguiente. Entonces, los datos quedan en el smartwatch, en el anillo inteligente, quedan almacenados. 168 lecturas, que significa hacer una medición horaria durante 7 días. Y es desechable de acuerdo a las medidas establecidas. La siguiente. Entonces, tenemos 2 modelos. Yo entiendo que vamos a comercializar el 200. Si alguien le pregunta, la diferencia entre el 200 y 300 no son esenciales en cuanto a los datos de la información, y el costo cambia. Y por otro lado, los datos que yo necesito clínicamente, y aún para investigación con el 200 lo puedo hacer perfectamente. Estas son características que tecnología de infrarroja cuantitativa mide de manera objetiva y precisa el tamaño de la pupila, también de manera precisa y objetiva la reacción a la luz, y este es el peso, 320 más o menos 10 gramos, y es fácil de llevárselo. Bueno, ese es el desafío, cada unidad sabrá cómo cuidarlo. Siguiente, la capacitación que se necesita es mínima. Entonces, obviamente, ventaja en base a lo que hablamos, supera la limitación manual, o sea, corrige ese error que tenemos, que le aseguro que está, si bien todo lo hicimos cuando empezamos en la carrera, la diferencia interobservador es muy amplia, es preciso y es confiable y te da la tendencia. Y estandariza las medidas, pues todos medimos lo mismo. La siguiente. Esta es la forma de posicionarlo. Ven a la izquierda, es la posición correcta, las otras son posiciones incorrectas, muy sencillo. La siguiente. Y fíjense, miren la figura a la derecha, identifica bien tamaño pupilar y después lo grafica en las pantallas con la tendencia y los índices. Siguiente.
Obviamente que puede medir en forma, aún pupilas muy pequeñas, en forma muy precisa. Y fíjense en la foto del medio, el gráfico, cómo el paciente fue de una medida, este es un paciente que va empeorando, por eso va cayendo el número, entre 0 y 3 se considera de mal pronóstico. 3 y 4 puede andar bien o no, 4 y 5 son los que van a andar mejor. Pero fíjense, el paciente venía deteriorando, hace un valle inferior y después vuelve a recuperar, probablemente en el medio hubo un tratamiento. Se pueden marcar los eventos terapéuticos. Y uno entiende al paciente porque esto, acuérdense que todos los procesos del sistema nervioso central son dinámicos. Y esto a través de la tendencia se puede graficar perfectamente. La siguiente. Esto es lo que le decía. Esto hasta la aparición del último trabajo se considera 3 a 4,9 normal, menos de 3 pupila lenta y 0, generalmente el paciente que va a fallecer. El cuadro de diálogo que me muestra el pupilómetro es muy fácil de entender. Derecho NPI es el índice de la pupila neurológica, derecho izquierdo la diferencia y el tamaño. Es el diámetro y después la tendencia a través del tiempo. La siguiente. Y obviamente el caso cero es antes de graficarle cero va a disparar varias veces más el pupilómetro para estar seguro, pues sabemos que eso tiene una significación clínica de que importante que el paciente le va a ir peor. Acuérdense que una de las características de esto es que a través de la medición exacta, confiable y repetible me permite establecer pronóstico. La siguiente. ¿Y qué me informa la tendencia? Lo que yo les decía, establece el tamaño basal, cómo va evolucionando el paciente y cómo va respondiendo a los tratamientos. Eso es tendencia a través del tiempo. Y lo puedo ver yo, lo puede ver el médico que está a cargo mío, lo puede ver la enfermera, lo puede ver el neurocirujano cuando viene a ver al paciente o el neurólogo. La siguiente. Y esta es la graficación que es muy clara de la tendencia. A veces hay patología que es bilateral en forma homogénea y otra que predomina más de un lado que del otro y cómo responden al tratamiento. Y obviamente, además de ver la tendencia, lo veo graficado en los números que están sobre la izquierda. La línea roja me marca que por debajo de 3 las cosas se ponen peor, van a ser de peor pronóstico. La siguiente. Entonces, es un dispositivo de portada de mano, fácil de usar, con datos precisos, objetivables y confiables sobre tamaño y reactividad. La siguiente. Bueno, ahí vemos otra, creo que acá la graficación más útil es la que está en la derecha, con las tendencias, fíjese que le da un color a cada uno, a cada lado, derecho e izquierdo. Y esto, por eso decíamos, fíjense, porque parte de la vía es larga, va a evaluar la respuesta al reflejo, y esto lo que grafica es dónde puede estar el daño ubicado bien profundo. Estas son estructuras que están a 7 centímetros de profundidad con respecto al cráneo, vienen en la línea media, y daños profundos, y de acuerdo al tamaño pupilar, el médico se puede orientar hacia dónde está, cuál es la topografía o el lugar del daño. La siguiente. Y obviamente aquí ampliamos, esto para que ustedes lo tengan, sobre la derecha tenemos lo que llamamos trauma encefalocraniano, hemorragia intracelular, leucemia, infarto cerebral o tumor cerebral. Del lado izquierdo tenemos los pacientes que convulsivan, infección del sistema nervioso central y pacientes que además pueden estar monitorizados. Ampliamos. Y obviamente, y acá tenemos los pacientes también post-paro, que están encima del círculo, en la parte superior, paro cardíaco. El paciente, una vez que sale del paro, el desafío para el médico es sacarlo del coma. Y necesitamos saber, hay varios estudios que permiten hacer un buen monitoreo con esto. Si vamos a la izquierda en sentido antihorario,
la sedación puede influir, algunas sustancias, ¿verdad? Y después otras patologías que influyen en el sistema nervioso central, como a través de edema u otras circunstancias, por ejemplo, en la pancreatitis grave, la cetoacidosis diabética, las encefalopatías y demás. Pero yo me quedaría en su primera entrevista que tengan con los médicos en hablar de las patologías del sistema nervioso central, el TEC, el infarto cerebral, las hemorragias intracelulares espontáneas y la sudoración. ¿Por qué? Y en la mayoría de nuestras terapias, el 30-40% de los pacientes tienen alguna patología neurológica aguda. La siguiente. Y después le pueden ofrecer algo que a los médicos, siempre para nosotros, especialmente en Latinoamérica, que no tenemos mucho acceso a los full text, realmente el website de Neuroptic tiene el acceso a full text y están desde el primero al último artículo, paper, publicado en texto completo. Realmente creo que esto es fantástico. Este es el último estudio que apareció, publicado, muy útil, que permite ratificar, se hizo en varios centros de Estados Unidos y de Europa. Fíjense que las patologías, si ustedes bien no dice elegible, es hemorragia sudoínea, hemorragia intracerebral y trauma encefalocraniano. La siguiente. Ahí están las patologías, la siguiente. ¿Y cómo lo midieron los pacientes? Cada 4 horas durante 7 días. Y los valores oscilaron entre 0 y 5, partieron de la base de lo que según la teoría menos de 13 es anormal. ¿Y cómo se midieron los resultados? Era qué estado, que en la escala neurológica se llama GOS extendido, a los 6 meses. La siguiente. Característica del paciente, 61 años, hubo más de 40.000 mediciones, entre un promedio de 40 mediciones por paciente. La siguiente. Ese es el diagrama del estudio, no vale la pena. La siguiente. Y los resultados a 6 meses, se siguió casi el 100% de los pacientes, 97%, una mortalidad global de 32% y después el análisis. Y el más resultado neurológico es donde había alteraciones en el NLP. La siguiente. Y la interpretación es un poco lo que llamamos valor pronóstico, clínico y estadísticamente significativo para el resultado neurológico y las chances de morirse. Y especialmente la segunda oración, la evaluación de la pupilometría simple, automática y repetida puede mejorar el seguimiento continuo del paciente en el progreso de la enfermedad y lo más importante, se hace al lado de la cama y queda grabado. La siguiente. Acuérdense, el peor resultado es el 0, más chance, y cuando es anormal, de 3 para abajo, las cosas pueden andar peor. 2 más, por favor. Y fíjense acá la segunda oración, el NPI entre 3 y 4, puede haber también mayor riesgo. Eso antes creíamos que no era así, había observaciones, pero este estudio lo confirma. La siguiente. Obviamente, implicancias prácticas. 2 mediciones seguidas que den 0 en el mismo paciente, la cosa va a poner mal. Y obviamente si el paciente sale del 0 porque le hice tratamiento, por ejemplo, tenía edema cerebral y le pasé cloruro de sodio hipertónico o manitol o le aumenté la ventilación, lo hiperventilé y mejora, el paciente significa que tiene más chances de salir adelante. La siguiente. Estos son asociaciones, marca 3 más. Son asociaciones que, de acuerdo a lo que ven en la izquierda arriba, obtienen el resultado, ¿no? Que los pacientes que están más sobre el verde, que tenían número 4 o 5, fíjense que son los que le van mejor y tienen mejores resultados neurológicos. Pásame la siguiente. Bueno, esto es el paper. La siguiente. Nada, acá es mostrarles, esto es un paciente nuestro
donde tenía un infarto cerebral gigante y de entrada tenía 0 y 0 de NPI. Y fíjese que las pupilas tenían asimetría, una medía cerca de 6 y la otra 2,78, lo cual marca que había mayor predominio de un lado que del otro. El lado que está más dilatado es el lado más afectado. La siguiente. Siguiente. Y acá jugamos con otros monitoreos no invasivos. Esto es un monitoreo no invasivo de la pica a la derecha del pupilómetro. Esto es vaina del nervio óptico. Y fíjese que acá le da 2,4 y 3,3. Hay una pequeña asimetría. La siguiente. Ahí está. Siguiente. 3,4 del lado derecho, 3,3 del lado izquierdo, mínimo, cosa que si lo hubieran hecho manualmente no podríamos. Siguiente. Y la diferencia 1,75, 1,76 manualmente no se hubiera podido detectar. La siguiente. Nada, esto le muestro caso. Pasame la siguiente. 4,6, 4,6, probablemente 2 milímetros y 1,85. Este paciente va a poder salir bien adelante. Siguiente. Siguiente. Ahí está. No, volví uno atrás. 4,7 y 4,5, mínima diferencia. Si ven en la columna más a la derecha, DIFF por la palabra en inglés, diferencia, marca la diferencia entre el lado derecho e izquierdo, tanto en el NPI como en el izquierdo. La siguiente. Siguiente. Y este es otro paciente también con infarto cerebral que le fue obviamente muy mal. Tenía pupilas de 5, no mucha diferencia, pero el NPI, lo más importante, el índice de pupila neurológica es de 0. La siguiente. Y bueno, ¿qué oportunidades tenemos en Latinoamérica? Si vamos logrando la red, un minuto. Estamos planeando realizar un estudio en más o menos entre 20 y 25 unidades de terapia en Latinoamérica y generar nuestra propia información. Y creo que eso va a ser muy bueno, pues nos va a ayudar y potenciar la difusión de este monitoreo no invasivo y demás. Bueno, nada, quedamos acá. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Walter. ¿Les parece si abrimos algunas preguntas? Sí. No sé si alguien tiene alguna consulta. Mientras nos vamos ordenando, yo les quiero hacer un comentario. El NPI, el índice de NPI que comentaba Walter, es algo, digamos, por decirlo así, patentado por Neurontics, ¿no? O sea, digamos, todos estos estudios multicéntricos que acaba de nombrar Walter están basados en el índice que está embebido en el producto NPI 200 o NPI 300. Así que eso para todos nosotros que estamos en el mismo equipo y como tip comercial, lo digo también, ¿no? Es como que estamos trabajando con la herramienta con la cual se hacen todos los estudios a nivel global. Ahí, perdón, ahí el doctor Jesús Valverde de Lima levantó la mano. Bueno. Jesús. ¿Qué tal? Buenas. Saludos, doctor Videta. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo andás? ¿Cómo está, doctor? Dos preguntas. Primero, Sí. nos indicó de que para medir de manera óptima con el pupilómetro, ideal sería que no esté sedado y no tenga opiáceos. No. No, por ahí me Ok. expresé mal. Hablando con usted y charlándolo me di cuenta de que hay que rehacerla esa diapositiva, se presta confusión. No, justamente lo que quería decir eso que el paciente puede estar en coma porque tuvo un TEC grave, una hemorragia, un infarto, o porque ingirió drogas, como por ejemplo fentanilo u otras drogas. Y habitualmente los pacientes en terapia no hay forma, los pacientes graves están sedados y analgesiados. Y esto no... lo que te va a dar una medición objetiva y evaluar el peso. Digamos, no hay que pedirle al método más de lo que puede dar y da mucho. No
no es una limitación. Si no, ningún terapeuta te va a sacar las drogas para hacer la pupilometría, y menos cada 4 horas, ¿no? Ok, correcto. En base a eso le quería preguntar, porque hemos tenido casos, específicamente un paciente con hemorragia aracnoidea que fue clipado y que evolucionó un infarto hemisférico y tuvo que ingresar a craniotomía descompresiva. Este paciente se le manejó con pupilometría y la tendencia fue pues a que el NPI comenzaba a caer por debajo de 2, Claro, 1.5, y eso ayudó pues a que el neurocirujano pueda entrar a hacer la descompresiva, ¿no? Y te nos devolvemos anticipaste, más. Así es, nos anticipamos. claro. Pero la pupila llegó a cero la pupila, ¿no? En el NPI, y durante los 5 días que le estuvimos dando neuroprotección adicional, con sedación profunda, hipertónicos y aparte de todo el soporte, en 5 días el NPI ha estado en cero, pero de ahí concomitantemente pues ya se le comenzó a retirar el soporte, la sedación, y comenzó a mejorar el NPI, llegó a 0,7, 1, ahora Escúchame, ¿y las catecolaminas cómo estaba con adrenalina y nora? estaba con noradrenalina para Eh, mejorar la función en cerebral. dosis altas. Así es. Sí, Inicialmente, y luego se le quitó, ¿no? Entonces asumí de que por el tema de la sedación profunda, quizás el NPI no era, digamos, real, no, yo pero creo que es al revés, porque digo, lo hemos visto mucho, viste que a veces usamos, en algunos casos, para poder sacar adelante, usamos nora, base. vasopresina y adrenalina. Y las dosis altas, y no en todos los pacientes, debe haber alguna respuesta individualizada, hacen dilatación, hacen midriasis. Y después cuando empezás a bajarlo, el paciente empieza a recuperar. Yo me parece más relacionado con eso. De cualquier manera, después si querés por privado nos escribimos a la tarde de hoy y lo vamos charlando. Me gustaría observarlo más el caso, que lo podamos Ok, charlar más, así lo podemos discutir. Aprendemos. Pero con la adrena, más que con la nora, con la adrenalina, como viste, unas midriasis. Te digo el caso típico, reanimás un paciente en paro cardíaco, lo sacás adelante, está goteando adrena, si no tenés nora, gotea adrena, y lo ves con pupila, y muchos médicos dicen, no sale, no. Pará, esto es evaluación, esto es lo que vos estás señalando, ¿no? Esto es por la droga, vamos a seguir con el paciente y volveremos con otros métodos, ¿no? correcto. Entonces, ¿habría alguna limitante con adrenalina Y con tendríamos que vasoactivos? escribirlo. Dale, compartamos el caso por Ya, WhatsApp nosotros, por email, ya, ok, y podemos reescribir esa parte. Y déjame, lo chequeamos con la bibliografía. perfecto. ¿Ah? Gracias, doctor. Gracias. No, gracias a vos. Muy buena la inquietud. ¿Alguna consulta para el doctor Videta? Walter, ¿nos podrás contar un poquito respecto del número de pupilómetros? Sabemos que en Estados Unidos probablemente haya uno por cama, ¿no? En nuestros países a Ah, veces eso se cierto. complica y queríamos consultarte, Bueno, digamos, ver qué se estima. sí, porque dado que la información, yo creo que, inclusive cuando uno mira, especialmente, por ejemplo, el Hospital Misión El Viejo, donde está Mary Kay Breder, que es una de las líderes en pupilometría, ella contaba que empezó más o menos con 3, 4 pupilómetros en una terapia de 12 camas, y después fue llegando al ideal, que es tener un pupilómetro por cama. Yo creo que un argumento, dado las condiciones de nuestros países, que a veces son cambiantes, eh, eh, perdón, un minuto, para que contesto algo, estoy en el hospital, No un hay problema. minuto. Bueno, entonces que creo que el costo de un número, pero bueno, siempre los administradores miran las cosas de una manera diferente a nosotros. Que un buen argumento es decirle, mira, empezá con 1, 2, 3 y después con los anillos. Cuando el tema es que el médico le tome confianza y pase como por ejemplo el caso que comenta Jesús, que le sirvió, más allá de discutir si hay limitación o no,
te sirve. Y eso es importante. Entonces, yo creo que si pueden empezar, aunque sea con 2 a 3 pupilómetros por terapia, está perfecto. Pues después, cuando uno toma confianza, uno mismo lo pide. Y eso es bueno, ¿no? Así Correcto. que... ¿Mm? Gracias, Walter. Es una pregunta recurrente entre todos nuestros partners. No, está bien, pero yo digo, tengamos en cuenta, a ver, nosotros, le digo a los colegas que están, a los colegas comerciales y no comerciales que estamos en Latinoamérica, sabemos de las dificultades y los argentinos sabemos un poquito más, pues nosotros nos multiplican, nos tienen entrenados siempre. Y yo creo que entremos con lo que entremos, lo importante es entrar con el producto porque es algo muy útil para la práctica diaria en la terapia y creo que el segundo grupo target es la emergencia. Y las que más se van a enamorar y los que más se van a enamorar son las enfermeras y los médicos, pero las enfermeras no hacen los pedidos, los generamos los médicos. Entonces yo creo que yo no sé nada de marketing, chicos, agata médico y médico a neuro, pero hay que entrar por el médico terapista y quizá el médico emergentólogo y después, más que el emergentólogo genera por el 80% de las consultas en las emergencias son banalidades, son verde, amarillo como mucho, pero el que está en el showroom es el que banca los trapos pesados, los pacientes más difíciles. O sea, empiecen a enamorarlo con 1, por lo menos, 2. No hace falta enamorarlo con 10, 12 o 20. Nace antes el amor. Se entiende, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos en el equipo? Bueno, veo que no. No tenemos en el chat tampoco hay, ¿verdad? No. Bueno, si no tenemos ninguna consulta más, yo creo que... Sí. Claudio, no, perdón. Les podemos pedir, por favor, háganos llegar qué no quedó claro, más que lo que quedó claro. Lo que no quedó claro, así podemos corregirlo y hacer, probablemente tenga que ser más amigable la presentación. Eso es fundamental. Bien. Sí, vamos a hacer seguramente una planificación para una segunda charla, quizás más enfocada, más técnica, ¿no? Más enfocada en el manejo del producto, pero sería Claro. bueno, como dice Walter, que nos pasen las inquietudes que quedan de esta charla, como para poder abrir los temas que queden con alguna duda. De todas maneras, nuestros mails están abiertos para cualquier consulta. Walter gentilmente siempre nos ayuda con consultas desde el punto de vista médico. La verdad que nos aprovechamos un poco de él, así que nada, quedamos a disposición de todos. No hay problema. Y estamos atentos a cualquier consulta de cualquiera de los países que están presentes. Bueno, otra vez más, Walter, muchas gracias por tu tiempo. Y por No, perfecto. Y bueno, que está a disposición, si quieren repetir esta charla en alguno de sus países, cuenten conmigo y demás. Ningún problema. Y si hay alguna que podamos compartir con Jesús, perfecto, mejor todavía. Bueno. Va a estar esta charla en LinkedIn, vamos a subirla porque la estamos grabando, así que si quieren compartirla con algunos médicos que hoy no hayan podido estar o con algunos colegas que no hayan podido venir, la vamos a subir en breve al LinkedIn Day Services Medical, ¿sí? Bien, y ahí en el chat yo le dejé el mail de Claudio y el mail mío. Perfecto. Bueno, gracias a todos por estar en la charla y buenos días. Que tengan buen día a todos. Gracias a todos. Hasta pronto. Un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.